Seguro que te estás preguntando si este agosto será tu mes soñado, si vas a haber cumplido alguno de tus sueños, ya sea el amor que te complementa, el trabajo soñado, la salud perfecta o el dinero suficiente para vivir con tranquilidad y equilibrar tu economía. En el vídeo de hoy vamos a ver la respuesta. El tarot nos va a mostrar la energía que trae para ti el mes de agosto, cómo puedes potenciar esa energía para aprovecharla de manera proactiva y el consejo de tus guías para darte seguridad en el camino a seguir. Estate atento, atenta para no perdértelo. Vamos a ello. Hola girasoles, mis flores de luz. Soy Carmen María. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de Tarot y Espiritualidad. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y si ya te has suscrito, 1.000.000 de gracias, 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 gracias. Estoy muy feliz y agradecida por tenerte aquí, por ver mis vídeos y darme un like. Bueno, dicho todo esto, vamos con la tirada de hoy. Hoy voy a utilizar las tres barajas que ya conocéis, la Rider-Waite-Smith, a la que le he puesto una crucecita encima, el tarot de las hadas con este buito y el tarot egipcio con esta cabecita de elefante. También vamos a tener afirmaciones para la abundancia. Y para el final del vídeo, por cierto, no te lo puedes perder, un ritual para la protección durante un viaje por si os vais de vacaciones o simplemente hacéis un viaje. Ahora, si es necesario, parar el vídeo para ver cuál de estas tres barajas o cuál de los tres dijes conecta más con vuestro corazón y comenzamos. Si la opción con la que ha conectado tu corazón es la primera baraja, la Rider-Waite-Smith o con la crucecita, vamos a ver lo que tiene para ti para este mes de agosto, lo que trae a tu vida este mes de agosto, lo que trae a tu vida este mes de agosto. Vamos a ver, vamos a ver. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver. La carta central es el 9 de copas. El 6 de bastos. El 2 de pentáculos. Y esta es la carta consejo, nos viene con la rueda de la fortuna. Vamos a desarrollar ahora la tirada. Entras en el mes de agosto con la energía del 6 de bastos, con una autoestima muy alta, consecuencia del trabajo bien hecho. Vas a ser el centro de atención. Mira, con el 9 de copas, pongo así para que lo veas bien, llega el descanso merecido. El balance de los meses anteriores es positivo y eso te llena de tranquilidad para poder disfrutar seguramente de un sueño hecho realidad. Este mes de agosto te brinda bienestar y felicidad a nivel personal. Mira, pero también vas a tener que lidiar con pequeños contratiempos. Esto te lo dice el 2 de pentáculos o oros. Tal vez no todos los horarios coincidan con lo que tú has planificado, pero son cosas sin importancia, con las que puedes lidiar y salir victorioso. El consejo de tus guías te dice que debes aprovechar todas las oportunidades. Esto te lo dice la rueda de la fortuna. Debes aprovecharlas todas las que te dé este mes porque va a ser un mes muy movido, con mucha actividad beneficiosa para ti. Si te mantienes inactivo o inactiva, te vas a perder grandes momentos y quién sabe si en uno de ellos está tu amor. Eso es una incógnita que debes descubrir. Bueno, mira, te las pongo así para que las veas bien, ¿vale? El 6 de bastos, el 9 de copas, el 2 de pentáculos y la rueda de la fortuna. Espero que te haya gustado la tirada. Si la opción elegida, la opción con la que ha conectado tu corazón es el tarot de las hadas o con el buito, vamos a ver lo que tiene para ti este mes de agosto, lo que trae a tu vida este mes de agosto, lo que trae a tu vida este mes de agosto. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner la carta central, esta aquí y esta que es el consejo, ahí. Vamos a ver. La carta central, te sale el as de espadas, mira.
Esta es el 9 de copas. Qué bonita, mira, qué bonita es esta carta. El as de copas. Tienes dos ases, el as de espadas y el as de copas. Y la carta consejo es la reina de espadas. Ahí está, para que la veas bien. Bueno, vamos a desarrollar ahora esta tirada. La energía del 9 de copas te dice que comienzas el mes de agosto con una energía muy buena. Has conseguido metas que te han llenado de satisfacción y alegría a nivel personal. El as de espadas te invita con su energía en este mes de agosto a un nuevo reto mental, un reto que no esperas. Puede ser, como te dice, el as de copas a nivel familiar que necesiten tu presencia y va a ser algo que te lo vas a pensar porque no te apetece mucho. O también puede ser un amor inesperado con el que no contabas y que va a tirar abajo ese control mental del que disfrutas. Al final es lo que tiene el amor, que te resistes y terminas enamorado o enamorada totalmente. Mira, tus guías con la reina de espadas te dicen que seas claro, clara con tus sentimientos y pensamientos para no crear malos entendidos entre las personas con las que tú vas a tratar este mes de agosto. Es decir, que si tú tienes claro tus sentimientos y tus pensamientos y al final, por mucho que te resistas, cuando uno se enamora, pues al final lo que tú creas a esa persona es que piense que no te gusta, que no tienes interés y entonces pues puedes perderte una oportunidad muy buena. Y a lo mejor pues si es algo con tu familia, pues a lo mejor en un principio crees que lo vas a pasar mal, que tú ahí no tienes nada que hacer y luego resulta que en ese evento o con tu familia pues te lo pasas de una manera extraordinaria que no pensabas y hasta incluso a lo mejor ahí está la persona a la que has de conocer, a la que será el amor. Ese comienzo, porque al final es un comienzo, pero el amor es así, o sea, o bien por un flechazo o bien porque conoces a alguien poco a poco, es un comienzo. Pero el tuyo aquí es algo que no esperas, es decir, que va a ser como un flechazo que te va a costar asimilar. Vas a empezar a decir, pero ¿qué me está pasando? Pero esto no estaba en mis planes. Pero el amor es así. Bueno, espero que te haya gustado la tirada. Si la opción con la que ha conectado tu corazón es el tarot de egipcio o con la cabecita de elefante, vamos a ver lo que tiene para ti el mes de agosto, lo que trae a tu vida el mes de agosto, lo que trae a tu vida el mes de agosto, lo que trae a tu vida el mes de agosto. Bueno, vamos a poner la carta central, está aquí, está ahí y el consejo ahí. Mira, la carta central te ha salido la sota de bastos. La sota de bastos, el 8 de bastos, el caballo de bastos. Curioso, todos son bastos. Este ya no. El consejo es el 2 de oros o pentáculos. Pongo así para que lo veas bien. Bueno, vamos ahora a desarrollar la tirada. El 8 de bastos nos dice que el mes de agosto lo comienzas feliz porque has cerrado un ciclo en tu vida que ha dado sus frutos, pero ha tenido para ti principio y fin. O tal vez son noticias que esperabas y llegan con un resultado favorable. Agosto para ti, con la sota de bastos, te dice que se presenta una nueva oportunidad posible de trabajo, pero si es en otra área de tu vida, como puede ser el amor, vas a poner todo de tu parte porque estás muy ilusionado, ilusionada. El caballo de bastos, mira, es que te ha salido todo bastos. El 8 de bastos, la sota de bastos y el caballo de bastos. O sea, que eres una persona muy impetuosa, una persona que se fija una meta y va por ella. Entonces el caballo te dice que esta oportunidad la vas a aprovechar al máximo, tanto que no vas a pensar en las consecuencias, porque como te digo, eres una persona impulsiva, pero ahí llega
el 2 de pentáculos, que es el consejo de tus guías, y te dice que pienses bien antes de actuar porque van a haber pequeños desajustes que en un principio no le vas a prestar atención, pero que es necesario para ti que todo esté en orden. Entonces, al final vas a pensar que no, eso no tiene importancia y luego te vas a dar cuenta de que sí, de que no estás a gusto y de que no tienes la seguridad que tú quieres. Entonces, esos pequeños desajustes es mejor que empieces el camino poco a poco, que ese comienzo está ahí para ti, que mires qué es lo que no está bien del todo, que lo pongas en condiciones y, y adelante. Espero que esta tirada te haya gustado. Vamos a ver ahora lo que trae para ti, las afirmaciones que trae para ti el oráculo de la abundancia para este mes de agosto. Las afirmaciones que trae para ti el oráculo de la abundancia para este mes de agosto. Muy bien, vamos a sacar 4 afirmaciones. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver ahora lo que nos dice. Aprecio y valoro todas mis relaciones, mi pareja, mi familia y mis amigos. Son mi mayor tesoro, los cuido con amor. Mis relaciones son parte de mi fortuna. Esto quiere decir que la fortuna no simplemente está en el dinero, también está en las personas que nos rodean. La mayor fortuna que puede tener un ser humano es estar rodeado de gente espectacular que le apoya, que le aporta cosas positivas, valores y que se siente a gusto y en paz cuando está junto a ellos. Qué bonito. Vamos a ver el siguiente. Amo el dinero y el dinero me ama. El amor magnetiza todo lo que toca. El dinero viene a mí con facilidad. Cuanto más lo amo, más rico soy. Esto se refiere a que hay muchas personas pues, que tienen conflictos con el dinero y el dinero al fin y al cabo es una energía y la energía del amor lo mueve todo. Entonces, cuando uno tiene la energía del amor y gratitud a todo lo que ve y a todo lo que tiene, eso se potencia. Por eso te dice que el amor magnetiza todo lo que toca. El dinero viene a mí con facilidad. Cuando tú vas a comprar y pagas con un billete, con unas monedas y dices que estas monedas a la persona a la que va le ayude tanto como me está ayudando a mí ahora y que eso me venga de vuelta. Pues así es. Cuanto más lo amo, más rico soy. Vamos a ver ahora este. Yo creo ahora infinita abundancia para mí. Creo con mis pensamientos una mente millonaria. Mis pensamientos apoyan mi fortuna se incrementa cada día más. Eso está claro. Si tú lo crees, lo creas. Entonces, tus pensamientos, ya sabes que los pensamientos más potentes que tengas hoy será el futuro que tendrás mañana. Por eso tienes que incrementar de energía tus pensamientos de manera positiva, tanto en salud, en amor, en dinero, para que eso sea tu presente en un futuro inmediato. Creo con mis pensamientos una mente millonaria. Mis pensamientos apoyan mi fortuna. Para ser millonario primero tienes que ser millonario en tu mente. Tienes que creerte ya millonario, pensar como un millonario, sentir como un millonario para que el dinero llegue a ti. Muy bonito también. Vamos a ver este. Mi verdadera naturaleza es abundante. Aprendo a conectar con mi alma por medio de la atención, la intención y la meditación. Soy uno con la infinita abundancia del universo. Mira, si te das cuenta, presto atención, la intención y la meditación. Cuando tú concentras tu energía en un solo punto, pues esa energía es más abundante que si la tienes dispersa en diferentes ideas. Es decir, es más precisa. Si tú pones la intención en un pensamiento positivo y meditas sobre ello, al final el universo te lo trae. Por eso tienes siempre que tener afirmaciones positivas y en la mente se le engaña fácilmente porque piensa que todo es cierto. Si tú tienes afirmaciones de que eres abundante, de que nada te falta, de que la situación por la que estás pasando es espectacular, que el dinero te llega por todos lados y por todas partes,
al final tu cerebro, si tú lo saturas con ese tipo de pensamientos, con esa energía positiva, al final es lo que atraerás. Pero vamos, con toda seguridad. Espero que te hayan gustado. Y si necesitas, pues pausa el vídeo para tomar apuntes y tener las afirmaciones para poderlas repetir las veces que tú lo necesites y cuando tú lo creas necesario. Espero, mi flor de luz, que te haya gustado. Bueno, como os he comentado antes, ahora vamos a tener el ritual de protección. Si tenéis a mano el lápiz y papel, y si no, pues va a usar el vídeo y cogerlo y empezamos. De todas maneras, también luego os voy a ir acercando a la pantalla el contenido de la carta para que por si queréis hacer alguna captura, para poderlo leer bien y tenerlo para hacerlo correctamente. Mirad, este es un ritual de protección que se puede hacer en cualquier luna. Aquí lo pone, o sea, no tiene que ser luna creciente ni luna llena, nada, se puede hacer en cualquier luna, ¿vale? Ritual de protección durante los viajes. La hermosa energía protectora de la malaquita la convierte en un perfecto amuleto para llevar durante un viaje. Este ritual se supone que se tiene que hacer con una piedra, con la malaquita, pero esa piedra es un poco complicada de conseguir. Entonces yo os voy a dar opciones. Mirad, también lo podéis hacer con la turmalina, que es una piedra protectora, con el azabache, que es otra piedra protectora. También tenéis la obsidiana nevada, que también es otra piedra protectora, o el ojo de tigre, que también es otra piedra protectora, o el cuarzo blanco, ¿vale? La que tengáis a mano, la que más vibre con vosotros y es la que podéis usar, ¿vale? Mirad, dice, material, la malaquita, pero a su defecto, si no tenéis, pues podéis usar una de las que os he dicho. Su documento de viaje, como una tarjeta de embarque o itinerario, y una vela verde. Sus documentos de viaje puede ser también si tenéis billetes para ir a algún sitio, para el tren, para el avión, o el carnet de conducir si vais a ir en coche, ¿vale? Y una vela verde. Mirad, la vela verde puede ser clara o más oscura, y si no tenéis el color verde, pues en su defecto puede ser la vela blanca, que como sabéis contiene todos los colores, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. El ritual. Os lo voy a ir poniendo así, para que si queréis hacer una captura tengáis la documentación, tengáis bien lo que tenéis que hacer. Mirad, ahora viene el ritual y te dice: cargue el cristal unos días antes de viajar. Imagínese en el aeropuerto o en la estación del tren o en un autobús, o lo que hemos dicho, si vais en un coche, pues en un coche, con la piedra en la mano. Visualice rayos blancos protectores irradiando de la piedra. Véase de nuevo a usted mismo, esta vez sentado en el avión, en el tren, en el autobús o en vuestro coche, sosteniendo la piedra. Visualícela irradiando una luz blanca. Tenéis que visualizar como de la piedra que la tenéis en la mano sale una potente luz blanca. Cuando sienta que la piedra está cargada, ponga los documentos en el altar y encienda la vela verde, no demasiado cerca del papel. Por si acaso, coloque la malaquita sobre los documentos y repita 12 veces esta encantación. Vamos a tener claro primero estos pasos a seguir. Es decir, tienes que poner la piedra a cargar antes del viaje, unos días antes del viaje. Cuando la piedra esté cargada, te tienes que imaginar con la piedra, teniendo la piedra en la mano, que estás en el avión, en la estación de autobuses o sentada en el coche, y que de la piedra irradia una luz blanca preciosa, potente, que lo inunda todo, ¿vale? Y luego tienes que repetir. Mira, te lo pongo aquí para que puedas hacer la captura. Tienes que repetir 12 veces. Que tu luz interior me proteja. El poder divino me rodea, estoy resguardado y seguro contigo. Esta piedra y yo somos uno. Que la luz interior me proteja. Que tu luz interior me proteja. El poder divino me rodea. Estoy resguardado y seguro contigo. Esta piedra y yo somos uno, ¿vale? Y luego dice: deje la piedra al lado de la vela encendida durante 1 hora. Luego apáguela y guárdela. Esto, el ritual se supone que lo tienes que hacer unos días antes del viaje, ¿vale? Entonces tú pones la vela, pones la piedra y la tienes durante 1 hora y la apagas. Y luego te dice: la noche anterior al viaje, enciéndala de nuevo. O sea, el día de antes de irte de viaje,
La tienes que encender de nuevo para que dé tiempo a consumirse antes de que llegue la noche, porque mira, te dice, la noche anterior al viaje encienda de nuevo la vela. Ponga la malaquita delante de la vela y repita el ritual. Es decir, tienes que visualizarte otra vez en el coche, en el avión, en el aeropuerto, en la estación de autobuses, con la piedra en la mano y cómo de la piedra salen esos rayos blancos de luz que lo inundan todo. Y te dice, y luego tienes que repetir las oraciones estas, la encantación, pone esta encantación, tienes que repetirla 12 veces. Y te dice, deje que la vela arda el resto de la velada, vigilándola, apáguela antes de acostarse. Es decir, es mejor que la vela se acabe por ella misma, pero antes de que tú te acuestes, antes de que llegue la noche. Y si no, pues la tienes que apagar. Apáguela antes de acostarse. Guarde la piedra en su equipaje de mano. Es decir, la piedra ya está preparada para llevártela en el viaje. Y tú te sientas cuando ya te has llegado, o vas en tu coche, o estás en el tren, en el autobús o en el avión, tú te tienes que imaginar las veces que necesites con la piedra en la mano, cómo sale de esa piedra los rayos blancos que lo inundan todo, que te protegen y que tú estás en el centro de esa luz. Y si recuerdas la oración o la llevas escrita en un papelito, pues coges y la repites. Que tu luz interior me proteja, el poder divino me rodea. Estoy resguardado y seguro contigo. Esta piedra y yo somos uno. Qué bonito. Bueno, espero que este ritual te haya gustado y que lo puedas utilizar y que te sirva de protección durante este mes de agosto o los viajes venideros. Ah, por cierto, si no lo has hecho, suscríbete y dale a la campanita. Espero que las lecturas de hoy te hayan servido, inspirado y te ayuden a verlo todo desde otro punto de vista. También, si te ha resonado la lectura, me gustaría que me dejases un comentario para leerlo, me encantaría. Recuerda, no te olvides, ilumina tu camino y deja huella, para que quien se cruce contigo siempre se lleve una buena impresión de ti. Brilla mi girasol, mi flor de luz, bendiciones infinitas de luz para ti, para todos.